David Paulides se licenció y graduó en la Universidad de San Francisco y en 1977 comenzó su carrera en las fuerzas del orden. Esta duraría 20 años. En 1980 se trasladó al Departamento de Policía de San José, en California, Estados Unidos, donde trabajó en las divisiones de patrullas del equipo SWAT y en la unidad de delitos callejeros. Durante ese tiempo se le asignaron investigaciones complejas, de larga duración y otros roles como detective. Paulides alcanzó la fama por su trabajo como investigador y escritor. Sus primeras publicaciones fueron 2 libros dedicados a demostrar la existencia del Bigfoot, aunque su mayor trabajo, y el que lo convirtió en uno de los autores más vendidos, es la serie de 10 libros, a fecha de publicación de este vídeo, de nombre Missing 411. En ellos se exponen las investigaciones realizadas por el expolicía a lo largo de más de 20 años sobre desapariciones sin explicación en parques nacionales, bosques y zonas rurales que presentan características inusuales y desconcertantes. Según Paulides, su trabajo como investigador de personas desaparecidas comenzó cuando se encontraba en un parque nacional indagando sobre los posibles avistamientos recientes del Bigfoot. 2 guardabosques que se encontraban por allí lo vieron y se acercaron a hablar con él. Estos expresaron su enorme preocupación por la naturaleza de algunos casos de personas perdidas que, a lo largo de los años, se producían en los parques. Al parecer, los guardas ya conocían al expolicía por su trabajo literario y le pidieron que examinara los casos de todos aquellos desaparecidos. Así es como Paulides, suscitado por el aura de misterio y tragedia que envolvía a todas aquellas desapariciones, hizo caso a los guardabosques e inició su estudio. Descubrió que éstas no se centraban en perfiles de un solo tipo, sino que eran variados: senderistas, niños, cazadores, familias de vacaciones. En ninguno de los casos había testigos, eran pocas las pistas y no había huellas ni ningún rastro olfativo que los perros puedan seguir, además de una extraña falta de pruebas físicas. El expolicía, tras leer miles de informes de desapariciones, encontró un grupo de 11 hechos que tenían en común muchos de los incidentes y los conectaban entre sí. A estos los llamó puntos de perfil y son los siguientes. Separación. Si la persona está en un grupo y decide alejarse de él por su propia cuenta, ese es el momento en el que algo sucede y desaparece. Momento de la desaparición. El momento más común en el que suelen desaparecer es a mediados de la tarde. Laderas pedregosas. Los individuos, a menudo, desaparecen en zonas abundantes de piedra y granito. Cerca del agua. Las personas desaparecen o aparecen cerca del agua, mares, ríos, lagos, lagunas. Fenómeno meteorológico. En el momento en que la víctima desaparece o comienza su búsqueda, hay un incidente meteorológico que dificulta las labores del equipo de rescate. Discapacidad o enfermedad. Muchas veces, los desaparecidos tienen una discapacidad o enfermedad. Los perros no pueden rastrear. Los perros de búsqueda y rescate no encuentran ningún olor para rastrear y, de encontrarlo, lo pierden con rapidez. Esto, según Paulides, es uno de los puntos más comunes y pasa en el 95% de todos los casos documentados. Encontrado en una zona previamente registrada. Si los individuos aparecen, lo hacen en un área en la que ya se había buscado antes. Ropa perdida. Muchas veces aparecen los zapatos, pantalones o camisetas de la víctima. Causa de la muerte desconocida. Si la persona se encuentra y pasa un examen médico, los forenses no pueden determinar la causa exacta de la muerte. Agrupación geográfica. Hay un agrupamiento geográfico de desaparecidos. Una misma área puede tener de 3 a 80 desapariciones. Los casos investigados y documentados por David Paulides se cuentan por decenas en sus libros, pero existen miles. En este vídeo explicaré de forma minuciosa los sucesos tras la desaparición de Raymond Salmen, uno de los casos más inquietantes e imposibles que ha investigado el expolicía. Si quieres que traiga más casos, dale a like y házmelo saber en los comentarios. Raymond Salmen, de 65 años, era un hombre carismático.
amante de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Desapareció el 28 de mayo de 2013, mientras acampaba en los bosques que rodean el lago Harrison en Vancouver, Columbia Británica. Raymond y su esposa, Daniela, con la que llevaba casado 32 años, ya habían visitado con anterioridad aquel lugar. Solían pescar y dar paseos por sus alrededores. Aquel día, Raymond decidió ir solo. Únicamente lo acompañaron sus 2 perros. Se montó en la camioneta camper y condujo desde su casa hasta un apartado camping en la orilla este del lago Harrison. En la tarde del domingo 2 de junio, un amigo de Raymond, con el que había quedado el lunes para ir en busca de antiguas minas de oro abandonadas, se encontraba reparando el motor de un camión cuando escuchó 3 disparos en el bosque. Unas horas después, unos jóvenes denunciaron a la policía que un hombre había disparado contra los faros de su vehículo. Esa misma tarde, unos policías, mientras investigaban el incidente de los disparos, hallaron el campamento de Raymond abandonado. En la zona no había nadie más. Su camioneta estaba cerrada con llave y la tienda de campaña, así como la Zodiac y su motor, parecían estar en perfecto estado. Cuando los agentes lograron abrir la camioneta, vieron, para su sorpresa, que sus 2 perros estaban dentro. ¿Por qué dejaría a los 2 animales encerrados y se marcharía? Raymond, siempre que salía de excursión, se llevaba a los perros con él. ¿Por qué esta vez fue diferente? La policía de Vancouver, que se temía lo peor, se presentó en su domicilio para preguntarle a Daniela si su marido se encontraba en casa. La mujer, muy confundida, contestó que no, y quiso saber si había pasado algo. Según sus propias palabras, la policía le dijo que no tenían ninguna noticia y no le dieron detalle alguno. Intentaron llamarlo por teléfono, pero fue inútil, ya que la llamada comunicó por falta de cobertura móvil. Al día siguiente, el lunes 3 de junio, la policía canadiense dio la voz de alarma y comenzó la búsqueda. Adam, un experto miembro del equipo de búsqueda y rescate, fue uno de los primeros en llegar al campamento del desaparecido. Todo seguía igual a como lo habían dejado los policías el día anterior. Los agentes le dijeron que Raymond había llevado un rifle y una pistola, pero ninguna de las 2 armas estaba allí. Por el contrario, no parecía faltar ninguna de sus otras pertenencias. Varios grupos de la policía y del equipo de búsqueda y rescate vieron a agentes del equipo SWAT con armas automáticas barriendo las zonas circundantes al campamento. Era la primera vez que equipos especiales participaban en búsquedas como aquella. El tema era más serio de lo que pensaron en un principio. Los SWAT le pidieron al grupo de búsqueda y rescate que limpiaran los restos de una fiesta de graduación que, al parecer, se celebró el día anterior, no muy lejos de allí. Algo parecía no cuadrar. ¿Por qué una unidad de policías de élite como son los SWAT les habían pedido que limpiaran los restos de una fiesta? ¿Es posible que estuviesen allí por la denuncia de disparos recibida el día anterior? ¿Disparó Raymond contra los faros del vehículo de los 2 jóvenes? Según su mujer, no era nada probable. Él no hubiese disparado, y de haberlo hecho habría sido al cielo. Sin explicación aparente, la patrulla canina fue incapaz de captar algún rastro en el campamento de Raymond. Los perros se comportaban de forma extraña y parecían dar vueltas en círculos sin tener un objetivo claro. En ese momento, el equipo de búsqueda y rescate tenía varios vehículos todoterreno buscándolo en la zona, 2 embarcaciones en el lago y apoyo aéreo desde un helicóptero. Al día siguiente, el 4 de junio, el helicóptero divisó la ropa y el rifle de Raymond a 400 metros del campamento, a orillas del río. Ese mismo día, bajo un tronco de un árbol de una colina algo más alejada, la pistola de 9 milímetros y su teléfono móvil. Ambas zonas ya habían sido revisadas con anterioridad por varios grupos sin éxito. Los SWAT se apresuraron a recoger la ropa y los objetos y le dijeron al equipo de búsqueda y rescate que no merecía la pena volver a mirar el punto donde los habían encontrado. Parecía como si hubiese algún tipo de interés en quitar importancia al hallazgo y así evitar que un tercer grupo, además de los SWAT y la policía, examinaran la zona. Además, tardaron sospechosamente poco en inspeccionar el lugar y lo abandonaron casi al instante. Ese mismo día, el interés por dar una respuesta a la desaparición y cerrar el caso por parte de la policía
fue alarmantemente sospechoso. El informe oficial exponía que Raymond se había quitado la ropa por hipotermia, luego resultó herido, cayó al agua y al intentar llegar a la orilla nadando se ahogó. Pero esta hipótesis carecía de sentido, pues la búsqueda se realizó en pleno mes de junio. Todos los cuerpos de búsqueda y rescate tenían uniformes de manga corta por las altas temperaturas. De haberse caído al agua, debería haber estado en la Zodiac, pero ésta se encontraba en el campamento. Además de haber salido en la embarcación, si hubiese puesto el chaleco salvavidas, para eso lo llevaba. Por otro lado, las armas se encontraron en tierra firme, no en el agua. Según los familiares, es muy sospechoso, ya que Raymond era un hombre muy precavido, nunca hubiese dejado las armas repartidas por el bosque, sin la supervisión de alguien. También quedaba descartada la posibilidad de que algún depredador lo atacara, pues no se encontró ningún rastro de sangre en la ropa o en las armas, ni humana ni animal, y la carencia de signos de lucha en las extensas áreas revisadas era total. Pese a las pocas posibilidades de que se hubiese ahogado, la mujer de Raymond contrató los servicios de Ralston, un equipo privado de rescate subacuático. Pero, aun con este tercer grupo peinando los fondos del lago Harrison, no se encontró rastro alguno. Gracias a este grupo privado de rescate que trabajó mano a mano con la policía, la familia de Raymond se enteró de que, en realidad, los cuerpos de seguridad no creían que se hubiese ahogado. Todas las pistas apuntaban a que estaba en tierra firme. No tenía sentido. Era como si la policía no quisiera buscar en esa área. Las autoridades de Vancouver no quisieron darles a los familiares las armas ni la mochila del desaparecido. No dieron ningún motivo. Se hacía más que obvio que algún alto cargo de la policía estaba interesado, por alguna razón que a día de hoy se desconoce, en ocultar información importante a la familia de la víctima y a los medios de comunicación. Los archivos del caso que obtuvo David Paulides a través de la Ley de Libertad de Información aparecen con muchos de los párrafos oscurecidos. Pero, ¿por qué motivo? A día de hoy, la extraña desaparición sigue sin resolverse. No se ha encontrado el cuerpo ni ningún indicio que pueda señalar el paradero de Raymond. El caso, extraoficialmente, sigue abierto, junto con otros cientos que, de igual forma, no tienen explicación alguna. El campo de posibles sospechosos poco a poco se estrecha, y alcanzado ese punto, llega un momento en el que, para descubrir la verdad, hay que salir de nuestra zona de confort. Se han reportado avistamientos de extrañas criaturas, bolas de luz o incluso ovnis en los bosques de Norteamérica en incontables ocasiones a lo largo de la historia. Los indios atabascanos, en los bosques del lago Harrison, donde desapareció Raymond, dijeron haber visto objetos no identificados en el cielo. ¿Es posible que las desapariciones estén relacionadas con el fenómeno ovni? ¿Están estos casos de alguna forma vinculados con el rancho Skinwalker? Muchas de las víctimas son cazadores con años de experiencia, senderistas experimentados y, otras veces, niños acompañados de sus padres que, tras un descuido de segundos, desaparecen sin dejar rastro. En las búsquedas a veces se encuentran las prendas de los desaparecidos, como hemos visto en este caso, pero estas suelen aparecer a kilómetros de distancia del punto en el que fue visto por última vez, y en lugares de tan difícil acceso que hasta a un escalador profesional le sería imposible llegar. Estos casos merecen, sin ninguna duda, una mención especial en las portadas de todos los periódicos del país, pero, por razones que desconocemos, permanecen en el más absoluto de los silencios. Los archivos policiales no dejan ninguna duda de que algo muy extraño ocurre en los espacios naturales de Norteamérica y del mundo entero. Las Islas Flannan son un pequeño archipiélago compuesto por 7 islas pertenecientes a las Hébridas Exteriores, en la costa occidental de Escocia, Reino Unido. Están a aproximadamente 30 kilómetros al oeste de la isla de Lewis, su litoral más cercano. En la más grande de ellas, la isla de Elan Mor, se construyó entre los años 1896 y 1899 un faro de 23 metros de altura.
Elevado en aquella verde cima de unos 45 metros de altitud, su lámpara, que generaba una luz de casi 100.000 candelas de intensidad, era vista a 30 kilómetros a la redonda por los navegantes. Su principal función era guiar a los barcos que se dirigían hacia el cabo Roath y el estrecho de Penland Firth. La inauguración del faro fue el 7 de diciembre de 1899, comenzando así su largo servicio. En la misma isla también se construyó una pequeña capilla dedicada a San Flannan, de la que hoy día no quedan más que las ruinas, un embarcadero, escaleras y una pequeña vía férrea. Todas estas estructuras iban destinadas a subir hasta el faro las cajas con los víveres, medicamentos y demás enseres necesarios para la subsistencia en aquel alejado lugar. Por medio de este método, también era posible subir sin mucho esfuerzo los toneles de queroseno que alimentaban al faro, y lo hacía funcionar gracias a un pequeño motor de vapor. Los cuidados y mantenimiento del faro estaban a cargo de 4 hombres, pero solo 3 de ellos permanecían en la isla, de modo que el cuarto de ellos iba rotando y relevando al resto del equipo. Así, quedaban siempre 3 de ellos en la isla y 1 en tierra firme. En las Navidades de 1900 se encontraban en la isla James Ducat como farero principal, Thomas Marshall como primer ayudante y Donald MacArthur como segundo ayudante. Todos ellos hombres con varios años de experiencia. MacArthur ocupaba el puesto de otro guardián, William Ross, que fue dado de baja por enfermedad. En tierra se encontraba el cuarto y último hombre del equipo, que también estaba al cargo de otros faros de Escocia, Joseph Moore. Los fareros se ocupaban del mantenimiento de las piezas mecánicas y de la limpieza de las lentes diariamente. Mientras permanecían al cuidado por largos meses, su único sistema de comunicación con el resto del mundo era el barco que aprovisionaba a la isla y un rudimentario sistema de banderas de colores que, en los días despejados, eran visibles desde las costas más cercanas, con la ayuda de un catalejo o prismáticos. En tierra firme se encontraba una familia que había acordado dar aviso si eran testigos de alguna anomalía. Para no depender por completo de los alimentos que les llegaban de tierra, los 3 fareros tenían su propio huerto, en el que cosechaban una gran variedad de hortalizas. Además, también criaban sus propias ovejas y gallinas y pescaban en las escarpadas costas de la isla. El 15 de diciembre de 1900, poco más de un año después de su inauguración, el capitán Holman del vapor S.S. Archer, un vapor estadounidense que viajaba de Filadelfia a Leith, se sorprendió junto a su tripulación de ver que el faro de las Flannan estaba apagado pese a que ya había oscurecido. La falta de luz hacía que la enorme isla se fusionara con un horizonte casi imperceptible. 3 días después, del 18 al 19 de diciembre, cuando hubo llegado a puerto, no tardó en enviar un mensaje a su naviera, la Cosmopolitan Line Steamers, para que advirtieran estos a la Northern Lighthouse Board, la sociedad pública encargada de gestionar los faros de Escocia y la isla de Men. Tiempo después, se supo que dicho aviso nunca llegó a producirse. Otros barcos que pasaron por allí, como puede ser el caso del Fairwind, también se percataron de la ausencia de luz en el faro y lo comentaron en tierra firme tiempo después. El 20 de diciembre estaba prevista la llegada del Hesperus, el barco que llevaría provisiones y el relevo al faro. No obstante, tuvo que retrasarse hasta el 26 por las malas condiciones meteorológicas. A su capitán, James Harvey, le extrañó ver que la bandera de bienvenida no había sido izada y que nadie venía a recibirlos como era de esperar. Creyó que los guardianes no los habían visto venir. Por eso hizo sonar el potente silbato del barco para llamar la atención y lanzó una bengala. Aún así, nadie acudió. Tras aquel imprevisto, Joseph Moore, que iba a relevar a uno de los fareros, decidió echar un bote al agua y remar hasta la isla para averiguar qué sucedía. Joseph Moore consiguió tomar tierra con cierta dificultad y quedó muy impresionado al desembarcar y ver los desperfectos que allí se presentaban.
muy probablemente ocasionados por la tempestad de los días anteriores. Al parecer, una roca que debió de pesar varias toneladas se había desprendido de la pared próxima a la zona de atraque. Las barandillas de hierro de la zona estaban dobladas y retorcidas. Varios tramos de los raíles de metal estaban igualmente doblados y el cabrestante de la grúa se encontraba desenrollado y suelto sobre las rocas. Este, normalmente, se guardaba en un cajón al lado de la grúa, pero el cajón había desaparecido. Nadie parecía haber hecho nada para reparar aquellos severos desperfectos. Moore subió las escaleras y cruzó la isla por el camino hasta el faro. Tanto la puerta del muro exterior como la de la casa de los guardas estaban cerradas, a excepción de la cocina. A primera vista, todo en el interior parecía estar en perfecto orden, pero no había rastro de Marshall, Ducat y MacArthur. El único rastro de vida que encontró fue la de un canario que, casi muerto de hambre, permanecía encerrado en su jaula. Joseph Moore volvió al Hesperus a informar a James Harvey. Este rápidamente le asignó 4 de sus hombres, McCormack, MacDonald, Campbell y Lamont, para que volviesen al faro e hiciesen una búsqueda más exhaustiva. Esta segunda vez, observando más detenidamente el lugar, pudieron apreciar detalles que hasta el momento habían pasado desapercibidos. Las camas de los 3 hombres estaban hechas. El fuego en la cocina había estado encendido y se había apagado por falta de combustible. El reloj estaba inexplicablemente parado y una mesa del salón se encontraba preparada, con los cubiertos y los alimentos sobre ella a medio consumir. En cuanto al faro, la maquinaria estaba en perfecto estado y no parecía faltarle el combustible que lo hacía funcionar, lo que indicaba que el trabajo del día 15 había sido realizado. Observando más detenidamente, se percataron de que uno de los 3 chubasqueros, precisamente el de MacArthur, junto a sus botas de agua, estaba en el pequeño recibidor, pero faltaban los de sus 2 compañeros, Ducat y Marshall. El único indicio de desorden que pudieron encontrar fue una silla que, caída en la cocina, llamó también la atención de los 5 hombres. Moore revisó la última anotación del diario del faro, en el que los guardianes escribían todo cuanto ocurría. Lo último anotado era de la mañana del 15, el mismo día en el que el SS Arctur y quién sabe qué otro navío, además del Fairwind, pasaba frente a la isla y se percataban de la ausencia de luz. Tras aquello, la tripulación del Hesperus peinó concienzudamente la isla, y pese a sus esfuerzos por encontrarlos, no hubo rastro de ellos. Harvey no tardó en volver al puerto de Brisclade, en la isla de Lewis, a dar aviso de lo sucedido. Mientras, Moore y los 4 hombres asignados por Harvey se ofrecieron voluntarios para ayudarle y se quedaron en la isla haciendo funcionar el faro. El capitán Harvey mandó un telegrama a William Murdoch, secretario de la Northern Lighthouse Board, en el que ponía: «Ha ocurrido un terrible accidente en las Flanans. Los 3 guardianes, Ducat, Marshall y el ocasional, MacArthur, han desaparecido de la isla. A nuestra llegada esta tarde no hemos visto ningún signo de vida». Robert Muirhead, que había contratado a los otros desaparecidos y que conocía las personalidades de los 3 hombres muy bien, desembarcó en Elam Moor 2 días después, el 29 de diciembre, dispuesto a averiguar qué había pasado. Sin embargo, no pudo averiguar mucho más de lo que Moore ya le había contado, excepto unas extrañas anotaciones en el diario del faro que no habían sido leídas. Allí, con mano trémula, Thomas Marshall había anotado el 12 de diciembre que estaban sufriendo vientos como no habían visto en 20 años, que Ducat estaba muy tranquilo y que MacArthur había estado llorando. Resulta extraño que un veterano como él, con años y años de experiencia a sus espaldas, llegase al punto de llorar por una simple tormenta, por muy fuerte que fuese esta. El día 13, Marshall anotó que la tormenta no había cesado y que los 3 habían estado rezando. Resulta curioso, ¿cómo es que 3 fareros expertos se habían asustado tanto hasta el punto de ponerse a rezar?
Una cuestión a tener muy en cuenta es que del 12 al 13 los informes meteorológicos no mostraban ninguna actividad de mal tiempo en la zona, todo lo contrario. La mar estuvo calmada y el cielo despejado. En el informe para la Junta Investigadora de Edimburgo de julio de 1901, Muirhead llegó a la conclusión de que probablemente los tres habían salido del faro para asegurar el cajón de madera desaparecido que contenía el cabrestante amenazado por el temporal. Mientras lo hacían, una ola los arrastró mar adentro. Esta hipótesis no convenció a muchos. Demasiados cabos sueltos, demasiados sucesos sin una aparente explicación lógica. ¿Por qué habían salido los tres hombres del faro cuando las normas de la compañía establecían que bajo ningún concepto se debía dejar el faro sin vigilancia? ¿Por qué MacArthur, de haber salido bajo la lluvia en pos de sus dos compañeros, no se había puesto el chubasquero y las botas de agua? Muirhead también explicó que Ducat y Marshall se encontraban en el exterior durante el temporal, quizás intentando rescatar algún objeto de valor arrastrado por el mal tiempo, y que MacArthur, al ver que unas olas gigantes se acercaban a la costa, salió a toda prisa a avisarlos, olvidándose del chubasquero y las botas. La ola los habría arrastrado a los tres mar adentro. Pero claro, ¿cómo es que a MacArthur no le dio tiempo a ponerse el chubasquero, pero sí de cerrar todas las puertas que Moore encontró cerradas a su llegada a la isla? Además, el diario del Faro señalaba que el día 15 había pasado lo peor de la tormenta y que todo estaba volviendo a la normalidad. La última anotación decía: «La tormenta ha terminado, el mar está en calma. Dios está sobre todas las cosas». De haber caído los tres al agua, ¿dónde estaban los cadáveres? ¿Deberían haber sido arrastrados a la costa por las fuertes corrientes o ser avistados por alguno de los numerosos barcos que navegaban por la zona? Nunca se encontraron. Otra de las hipótesis de las que se habló era que uno de los hombres había matado a los otros dos y arrojado los cuerpos al mar antes de precipitarse él también. Es posible que el a veces largo aislamiento de los tres fareros crease tensión entre ellos y esto pudiese llevar a una disputa, pero era bien sabido por las familias y Muirhead que ninguno era violento o guardaba rencor al otro. Además, no se encontraron signos de lucha en el faro ni en la isla, a excepción de la silla caída en la cocina, que más que el resultado de una pelea, pareciese haberse caído al levantarse con prisas. Albert Petrie, un farero de tierra firme, también dijo que podría habérselos llevados un barco extranjero, aunque se desconoce la razón. Se dice también que uno de los guardianes era alcohólico y que, estando borracho, empujó a sus dos compañeros que cayeron al agua. Luego él tropezaría y caería también. O que cayeron al agua mientras se peleaban por una mujer. Otras hipótesis, más influenciadas por las creencias de la antigüedad, señalan que se los llevó un monstruo marino de la zona de Atraque, alguno de la mitología escocesa, como puede ser el kelpie o una serpiente marina gigante. Después de aquella tragedia, muchos hombres eran reacios a trabajar en el lugar. La gran mayoría de ellos estaban convencidos de escuchar voces fantasmales en el viento que pronunciaban los nombres de los tres hombres desaparecidos, entre los agudos gritos de las aves marinas y las olas que chocaban en las caras del acantilado. Aunque trabajar en el faro de Elan Mor se convertía en una existencia solitaria y aislada, siempre había hombres que no creían en estas supersticiones y estaban dispuestos a ir allí. Aunque sí es verdad que, tras los sucesos, el nombre de las Flannan era escuchado por todos con cierto respeto y temor. Una vez que la investigación terminó, se contrató a un nuevo equipo de guardianes y se siguió con el sistema por turnos como hasta entonces. En los 70 años siguientes, ningún extraño acontecimiento se volvió a manifestar en la isla. A partir de 1971, el faro fue automatizado y ya no hizo falta la presencia de ningún hombre allí, excepto cuando es necesaria una reparación o alguna revisión periódica.
Sin duda alguna, el misterio del faro de las Islas Flannan es uno de los siniestros costeros más famosos del mundo, y a día de hoy se desconoce qué pudo haber sucedido con los 3 hombres que desaparecieron sin dejar rastro alguno. Christopher Tompkins, de 20 años, era una persona alegre y extrovertida. Trabajaba en una empresa de topografía y vivía con su madre, Ann Mackenzie, en Ellerslie, Georgia, Estados Unidos. Desapareció el 25 de enero del año 2002. Christopher se presentó en el trabajo a las 8 en punto de la mañana como solía hacer. Fue a buscar a sus 3 compañeros y junto a estos se dirigió en furgoneta al lugar de trabajo en una zona boscosa, cerca de County Line Road, en el condado de Harris. Christopher y sus compañeros trabajaban en línea, cada uno de ellos separado por una distancia aproximada de 15 metros. A la 1:30 pararon de trabajar para comer algo y media hora después, sobre las 2, reanudaron el trabajo. El topógrafo que se hallaba más cerca de Christopher, mientras conversaba con él, apartó la vista por unos instantes para verificar unos cálculos. Cuando volvió a mirar en la dirección en la que su compañero se encontraba, vio, para su gran asombro, que había desaparecido. Sus herramientas estaban en el suelo, donde las había dejado, pero de forma inexplicable no había ni rastro de él. Ninguno de sus 3 compañeros había visto ni oído nada, así que, en un principio, creyeron que se había internado en el bosque para hacer sus necesidades. Los topógrafos comenzaron a buscarlo por la zona, pero pasaban los minutos y Christopher seguía sin aparecer. Al final, decidieron llamar a la comisaría del condado de Harris y comunicar a las autoridades la extraña desaparición. La policía no tardó en presentarse en el lugar de los hechos. Allí, no muy lejos de la zona en el que fue visto por última vez, las autoridades encontraron una bota. Estaba colgada en lo alto de una alambrada de espino, como si se la hubiese quitado por alguna extraña razón y la hubiese tirado allí. No tenía sentido. En la misma valla de espino, unos metros más allá, la policía encontró un hilo azul que dedujeron que pertenecía a sus pantalones. A unos pocos metros, también encontraron unas monedas tiradas en el suelo que, con casi total seguridad, eran suyas. La policía lo buscó por toda la zona boscosa, pero no encontraron nada. Ni signos de lucha, ni rastro de sangre. Sin ninguna prueba ni testigos que ayudasen a saber del paradero de Christopher, la investigación por parte de la policía se detuvo. 6 meses después, un vecino de la localidad encontró la otra bota de Christopher en su propiedad, a menos de 1,5 kilómetros de distancia de donde había desaparecido. Desde aquel día, nunca más se supo nada de Christopher Tompkins. Steven Kubacki era un hombre de 23 años, amante de la naturaleza y del deporte al aire libre. Estudiaba en la Hope College, una universidad situada en el suroeste del lago Michigan. Desapareció en febrero de 1978. Según sus allegados, había salido a esquiar, pero jamás regresó. Pocas horas después del aviso de la desaparición, la policía y el equipo de búsqueda y rescate encontraron sus 2 esquís y bastones a orillas del lago Michigan, y junto a estos, unas huellas en la nieve que discurrían aproximadamente 200 metros a lo largo de la orilla. La policía la siguió, pero el sendero que parecía haber recorrido Steven terminaba de forma abrupta. El equipo de búsqueda y rescate sobrevoló la zona con un helicóptero, pero las autoridades, a falta de otras pruebas, comunicaron que lo más probable es que se hubiese caído al agua y hubiese muerto de hipotermia. Unas horas más tarde, y no muy lejos de la ubicación de los esquís, encontraron la mochila con todas sus pertenencias dentro. No se supo nada más de él hasta algo más de 1 año después. Según sus propias palabras, despertó en medio de un prado el 5 de mayo de 1979. Iba vestido con ropa que no era suya y con una mochila llena de mapas. Gracias al periódico de un pequeño comercio pudo ver la fecha y el lugar en el que estaba.
Se encontraba en Pittsfield, en el estado de Massachusetts, a más de 1.120 kilómetros de la orilla del lago Michigan, donde había estado esquiando. No recordaba nada de lo ocurrido en los 14 meses anteriores. A unos 65 kilómetros, en South Deerfield, se encontraba la casa de su padre, por lo que decidió visitarlo. Su progenitor, muy sorprendido por la visita, le preguntó qué había pasado, pero Steven le confesó que no recordaba apenas nada y que no sabía dónde había estado todo aquel tiempo. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, pero Steven solo pudo decirles que lo último que recordaba era sentir mucho frío y miedo de perderse en la oscuridad. Su caso fue incluido en un estudio de psicología sobre la amnesia, pero los expertos no pudieron explicar científicamente lo que había pasado. En 1983, a raíz del suceso y muy impresionado por él, Kubacki se sacó un doctorado en psicología clínica y escribió un libro de nombre Metamathematical Foundations of Existence, en el que se habla de la posibilidad de la existencia de mundos paralelos, entre otros temas. En el lago Michigan, donde desapareció Steven, existe un área que se conoce como el Triángulo del Lago Michigan, que se extiende desde Manitowoc, en Wisconsin, hasta Ludington, Michigan, y hacia el sur hasta Benton Harbor. En esta área, numerosos barcos, aviones y personas han desaparecido sin dejar rastro. Además, posee una elevada actividad ovni. También se han registrado en vídeo extraños fenómenos meteorológicos, como este de un muro de nubes que va avanzando poco a poco. Muchas teorías dicen que Steven entró en un portal que lo llevó a un mundo paralelo, o que fue abducido por extraterrestres. ¿Qué pasó en realidad? Quizá nunca lo sepamos. Dennis Martin era un niño de 6 años. Desapareció el 14 de junio de 1969 en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes. El pequeño iba acompañado de su padre, su abuelo y su hermano mayor. Con ellos iba la familia de un amigo de su padre con sus hijos. Los Martin solían ir de acampada los fines de semana por aquellos parajes, pero aquel día fue diferente. Eran las 4:30 de la tarde. Dennis iba delante del grupo de los adultos. Jugaba al escondite con su hermano mayor y los otros niños. La última vez que su padre lo vio, se escondía detrás de un árbol. Su intención era asustarlos cuando pasasen, pero al llegar a la altura del árbol en el que el niño se había escondido, éste no salió a su encuentro. Su padre, muy preocupado, creyó que se habría ocultado más adelante, por lo que corrió por el sendero hasta 3 kilómetros gritando su nombre, antes de pensar que no podía haber llegado tan lejos. Largos minutos después, decidieron pedir ayuda a los guardas del Servicio de Parques Nacionales. La búsqueda fue la más exhaustiva de la historia del Parque Nacional, en la que participaron más de 1.400 personas, que cubrieron hasta 56.000 kilómetros cuadrados. Unas horas después de la voz de alarma, el tiempo cambió y una enorme tormenta cayó sobre el parque, lo que provocó que se borrasen las posibles huellas recientes del desaparecido y cualquier otra pista. El mal tiempo y la niebla que se levantó al día siguiente dificultaron aún más las labores del equipo de búsqueda y rescate. Ese mismo día se encontraron las huellas de un niño en la zona. Estas indicaban que uno de los pies iba descalzo, mientras que el otro llevaba una zapatilla Oxford, el mismo modelo que calzaba Dennis en el momento de su desaparición. Las pisadas recorrían una zona boscosa y se dirigían hacia un arroyo donde se desvanecían. Los guardas del parque declararon que era muy probable que las huellas las hubiese dejado algún Boy Scout que participaba en la búsqueda. Pero el escritor y guardabosques Dwight McCarter descartó esa teoría, pues era muy poco probable, por no decir nada, que un Boy Scout anduviese con solo una zapatilla por el bosque, en un suelo por completo embarrado de la lluvia del día anterior. Ese mismo día se encontró una de las zapatillas del desaparecido junto a uno de sus calcetines. La teoría de que las huellas las hubiese podido dejar Dennis se confirmaba. La búsqueda del pequeño perdió fuerza poco a poco. El 26 de junio se redujo la investigación
y quedaron algo más de 1000 personas batiendo el Parque Nacional. Finalmente, ante la falta de pistas, la investigación se abandonó el 14 de septiembre de ese mismo año. ¿Qué pasó con Dennis? Algunos dicen que fue atacado por algún animal salvaje, como un oso, pero no se encontró rastro de sangre ni indicios de que así fuese. Los perros del equipo de búsqueda y rescate tampoco detectaron ningún rastro olfativo pese a tener una de las zapatillas y calcetines. El padre del pequeño, que ofreció una recompensa de hasta $5.000 a quien supiese algo de su hijo, cree que fue secuestrado por alguien y sacado del Parque Nacional. Esta teoría cogió aún más fuerza con las declaraciones del turista Harold Key y su familia. Según ellos, la tarde en la que Dennis desapareció, escucharon un grito espeluznante y seguidamente vieron a una criatura peluda y de gran tamaño, parecida a un hombre, subir a paso ligero por uno de los senderos con algo de color rojo intenso sobre uno de sus hombros. La camisa que llevaba el pequeño cuando desapareció era justo de ese color. Tras un análisis exhaustivo, los guardabosques y la Oficina Federal de Investigación llegaron a la conclusión de que no existían pruebas contundentes que vincularan el avistamiento de Harold Key con la desaparición de Dennis. Este razonamiento se basaba principalmente en el hecho de que el avistamiento del turista tuvo lugar a una distancia de casi 8 kilómetros de donde el niño fue visto por última vez. ¿Estaba de alguna forma aquel ser de enorme tamaño y peludo vinculado con la desaparición? ¿Quién o qué era? ¿Qué llevaba sobre uno de sus hombros? Tras este extraño avistamiento, nunca más se volvió a saber nada de Dennis. Isidoro Arias, piloto de aviones y patrón de barcos, fue un excelente marino andaluz de 49 años que decidió cumplir uno de sus mayores sueños: dar la vuelta al mundo en solitario en su pequeña embarcación, un velero Swan 44, al que había bautizado con el nombre de Islero. Con la única compañía de la mar y el viento, puso rumbo a cumplir su sueño, no sin antes prepararse para ello. Durante 3 años, estudió las rutas marítimas, los puertos en donde atracar fuese más seguro, las corrientes, el viento, las previsiones meteorológicas. No podía dejar ningún cabo suelto. Zarparía el 28 de marzo del año 2001 de Puerto Marina, en Benalmádena, Málaga, España, a las 11:00. Mediante un teléfono vía satélite y su página web en Internet, se mantenía en contacto en casi todo momento con sus familiares, amigos y seguidores de la aventura. Sería a la vuelta, casi concluido el largo viaje, cuando su familia comenzaría a recibir una serie de inquietantes mensajes y se daría lugar su misteriosa desaparición. El 22 de marzo del 2003, dijo en 2 ocasiones, una mediante telefonía y otra por Internet, haber pasado toda la noche arreglando el motor del barco acompañado de fuertes vientos y un cielo completamente encapotado. Temía quedarse incomunicado, pues si no lo arreglaba, no podría generar electricidad para mantener operativos el teléfono y el ordenador. Mientras lo hacía, comentó que una ballena con su cría llevaba navegando a su lado un largo rato. Aquello parecía que le intranquilizaba mucho y manifestó que no le hacía nada de gracia. ¿Por qué razón? Las ballenas, mamíferos pacíficos, no suelen atacar sin motivo a los barcos. Además, Isidoro Arias era un marino deportivo muy experimentado, con miles de millas náuticas registradas y que había atravesado, hasta en 10 ocasiones, el Océano Atlántico con total éxito. No sería la primera vez que viese a un cetáceo. Entonces, ¿por qué le inquietó tanto hasta el punto de comunicarlo 2 veces? Latitud 20 grados 4 minutos sur, longitud 0 grados 8 minutos oeste, a unas 300 millas de la isla de Santa Elena. Aquella fue la última posición reportada el 25 de marzo del 2003. Su hijo, Mario Arias, muy preocupado,
llamó a su padre tras recibir un correo electrónico muy corto, pero que, según él, entre líneas decía mucho. En la conversación con su hijo, el navegante les hizo llegar una serie de extraños mensajes. Aseguraba que un grupo de criaturas subían desde hacía varias jornadas a bordo de su barco y le estaban importunando. Las declaraciones de los familiares en prensa dicen que pudieron notar un deterioro psíquico en su voz y que, durante las últimas transmisiones, días previos a su desaparición, no se expresaba con claridad, además de parecer confuso y decir cosas incoherentes. Tras aquella última comunicación, la familia de Isidoro intentó ponerse en contacto con él sin éxito. Tras ver que no había respuesta alguna a sus llamadas, pese a tener el teléfono encendido y recibir señal del mismo, decidieron pedir ayuda a Rafael del Castillo, coordinador de la Rueda de Navegantes, quien no tardó en llamar por radio a los barcos de las proximidades para pedir ayuda. Los días siguientes la familia insistió, intentando contactar con él por vía internet, telefónica o radio, pero no hubo señal de Isidoro por ninguna de las tres vías. Pasado un tiempo, se dio la alarma al Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, además de avisar al Reino Unido, pues Santa Helena es colonia británica, a la isla de Ascensión, Namibia, Angola y Sudáfrica, los países más cercanos a la última ubicación reportada. No hubo rastro del islero. Cuando ya parecía que iba a ser una desaparición sin rastro alguno, el barco fue localizado por un pesquero francés de nombre Fresco, 38 días después del último comunicado, el 2 de mayo. Este se encontraba en las cercanías del Golfo de Guinea. Su único tripulante, Isidoro Arias, no estaba a bordo. El velero fue remolcado al puerto de Avignon, en Costa de Marfil, donde el cónsul español no tardó en acudir para inspeccionarlo. Al abordarlo, una vez en tierra firme, comprobaron que faltaba la embarcación auxiliar, una Zodiac, pero el motor de la misma se encontraba a bordo. Todo lo demás parecía estar en orden. No había sangre ni signos de lucha, y todo el equipo y enseres estaban en perfecto estado. En el interior del camarote también se encontró la documentación completa del desaparecido. ¿Qué eran esos pequeños seres antropomorfos que, según Isidoro, abordaron su barco en más de una ocasión? ¿Estaba enfermo y era preso de una alucinación febril? Mucho se dijo sobre esto en la prensa de aquellos años, e incluso se habló de que podría haber contraído malaria y ésta estuviese ya en fase muy avanzada, haciéndole ver cosas que no eran reales. También se barajó que la comida tuviese la bacteria del botulismo, pero se comprobó que la comida a bordo del velero estaba en perfecto estado. José Ignacio Iglesias, abogado de la familia, afirmó en una ocasión que el estado de la cocina cuando se encontró el barco era perfecto. Además, la bacteria del botulismo, que en la inmensa mayoría de las veces se encuentra en la comida en conservas mal enlatada, mata al infectado en muy pocas horas si no recibe atención médica. No hace que vea alucinaciones. En muchos casos documentados, la aparición de barcos fantasma con toda su tripulación muerta ha tenido la causa esta mortal bacteria. Queda descartada la posibilidad de que estuviera muy enfermo, ya que tuvo la suficiente habilidad como para realizar las maniobras necesarias para abandonar el barco con éxito. Pero, ¿por qué motivo? Como dijo en una ocasión Fernando García Echegoyen, marinero y analista de naufragios, nadie abandona la seguridad de su barco en una pequeña embarcación auxiliar, a no ser que haya algo que te obligue a hacerlo. La última anotación en el cuaderno de bitácora, también encontrada a bordo, decía: «Alguien está subiendo por el casco del barco». ¿Abandonó el velero en la Zodiac a la espera de que aquellos extraños seres dejasen la cubierta? ¿Podrían las corrientes marinas haber distanciado ambas embarcaciones y, al no tener la Zodiac el motor, haber perdido el islero? Recordemos que a bordo se encontró su documentación, lo que muy probablemente indicaba que pensaba volver. ¿Es posible que unos seres humanoides de baja estatura, como él mismo describió, estuviesen subiendo a bordo de su barco? ¿Qué hacían para que él dijese que le estaban molestando?
En los índices que recopilan una variedad extensa de seres mitológicos de diferentes culturas alrededor del mundo, no se encuentra ningún grupo de seres como el que Isidoro Arias describió. Figuras antropomorfas, de baja estatura, 1 metro o 1,5 metros de altura, que abordan los barcos. El más parecido sería la famosa sirena, de apariencia pisciforme, torso humano y cola de pez en lugar de piernas, pero no coincide. A día de hoy, casi 2 décadas después, el misterioso e inquietante caso del desaparecido Isidoro Arias sigue abierto. Por desgracia, solo la mar sabe qué pasó en realidad antes y después de su último comunicado, y dónde y cómo pasó sus últimos minutos de su largo viaje. El 14 de abril de 2007, el CAZ-2, un catamarán de 9,8 metros de eslora, zarpó del puerto de Airlie Beach, Australia. En la embarcación se encontraba el dueño, Derek Batten, y 2 amigos y vecinos, los hermanos Tunstead, Peter y James. Planeaban navegar alrededor de Australia desde Queensland, en la costa este, y encontrarse con sus familias en Perth, en el oeste. Un viaje de más de 5.500 kilómetros, en el que la travesía hasta Townsville sería la primera etapa. El viaje nunca llegó a completarse. 4 días después, el 18 de ese mes, un helicóptero divisó al CAZ-2 navegando en las proximidades de la Gran Barrera de Coral. La embarcación se desplazaba de manera errática, daba la impresión de encontrarse a la deriva. Se intentó establecer contacto con la tripulación a través de la radio VHF. Sin embargo, al no obtener respuesta, se notificó a las autoridades por temor de que sus tripulantes pudieran tener algún problema. El 20 de abril, las autoridades marítimas dieron alcance al barco y lo abordaron. Los 3 tripulantes habían desaparecido en circunstancias que describieron como extrañas. El motor continuaba en funcionamiento, aunque en punto muerto. Todos los sistemas de emergencia de la embarcación, incluidos la radio y el GPS, funcionaban a pleno rendimiento. Todo parecía estar en orden. Los chalecos salvavidas permanecían en su lugar e incluso el bote auxiliar se encontraba debidamente asegurado. Había líneas de pescar tendidas sobre el agua y una taza de café encima de la mesa exterior. Las 3 camas, deshechas, indicaban que habían sido utilizadas. El único daño visible en la embarcación era un desgarro en una de las velas. Aunque todo parecía estar bien, no había rastro de los tripulantes, ni se halló señal alguna que pudiera arrojar luz sobre lo que les pudiese haber sucedido. El día 21, el CAZ-2 fue remolcado hasta el puerto de Townsville para ser sometido a un examen forense. Los sargentos Bardell y Molloy, de la Fuerza Policial de Queensland, inspeccionaron la embarcación en busca de evidencias de conducta irregular o la intervención de terceros. No hallaron ninguna prueba, excepto un señuelo de pesca enredado en el timón de babor del barco. En la embarcación, todo permanecía como si los tripulantes se hubieran ido de repente. En el interior, la cena estaba preparada sobre una de las mesas, un ordenador portátil aún permanecía encendido, en el fregadero había varios cubiertos sucios de mantequilla y sobre la litera de James estaban sus gafas y su portafolios. Bajo la cama de Derek se descubrió su pistola guardada junto a la munición en una caja cerrada, sin señales de haber sido utilizada. En el exterior también había ropa de los 3 hombres tendida. El único desorden aparente eran unas botellas de vino y algunas revistas dispersas en el suelo de la cocina, aunque más tarde se confirmó que se habían caído mientras el CAZ-2 era remolcado a tierra. Durante la investigación, la policía encontró un vídeo casero a bordo. La grabación mostraba imágenes tomadas por la tripulación durante su viaje, lo que reveló algunas pistas sobre el último día de los hombres. La última secuencia, grabada por James Tunstead el 14 de abril, a las 10:05 de la mañana, poco antes de que desaparecieran, mostraba a Derek Batten en el timón y a Peter Tunstead pescando en la parte posterior del barco. El mar estaba algo agitado y el motor se encontraba apagado porque navegaban a vela. Ninguno de los dos llevaba puesto el chaleco salvavidas. En la grabación, la cámara se desplaza a 360 grados y muestra las islas y los alrededores.
Esto ayudó a los investigadores a determinar la última ubicación del catamarán con sus tripulantes. En el transcurso de la investigación, la policía descubrió que a las 10:30 am del 14 de abril, los datos del sistema GPS del barco marcaban una desviación en la ruta planeada. Hasta esa hora, el catamarán había seguido un rumbo constante y estable hacia el noroeste. Todo indicaba que fue en aquel momento cuando algo le sucedió a los 3 hombres. La operación de búsqueda y rescate dio inicio el miércoles 18 de abril, con la movilización de un avión de la Armada por parte del Servicio Australiano de Búsqueda y Salvamento. Al mismo tiempo, un equipo especializado de salvamento marítimo llevó a cabo una búsqueda en las áreas costeras e insulares. Durante la noche, se desplegó una aeronave equipada con tecnología infrarroja para explorar los arrecifes y cayos. Al día siguiente, se lanzó una amplia operación de búsqueda y rescate, con la participación de unidades voluntarias de diversas ciudades, así como la Guardia Costera de Townsville, 2 helicópteros, 9 aviones y 2 embarcaciones comerciales. Las operaciones aéreas y marítimas en busca de los 3 tripulantes se suspendieron el 25 de abril. El 4 de agosto de 2008, empezó una investigación sobre la desaparición de los 3 hombres en el Tribunal Forense de Townsville, dirigida por el forense del estado de Queensland, Michael Barnes. Gracias al vídeo casero encontrado a bordo, Barnes elaboró una posible hipótesis sobre lo que pudo haberles pasado a los 3 hombres. El informe señala que, dado que el señuelo de pesca de los individuos se halló enredado en el timón de babor de la embarcación, una explicación evidente sería que uno de ellos trató de liberarlo y cayó al agua en el proceso. Permanecer de pie en la plataforma del barco, un área cercana a la línea de flotación, mientras la embarcación está en movimiento, es arriesgado. Caer al agua resulta sencillo, pero regresar a bordo es casi imposible. Según la familia de Derek, Peter no sabía nadar bien. El forense planteó la idea de que James, quien sí sabía, se lanzó a ayudar a su hermano y dejó a Derek solo en el barco. Basándose en que el bote fue encontrado con el motor encendido y la taza junto a este, Barnes propuso que Derek encendió el motor y se acercó al salvavidas. El informe menciona un cambio en la dirección del viento, que pudo haber girado la botavara y golpeado al último tripulante del barco, haciéndolo caer al agua. Los 3 hombres quedarían a la deriva mientras el bote se alejaba. Al fin, y tras cansarse de nadar, terminarían por ahogarse. Pero hay cosas que no cuadran. ¿Por qué James, un hombre con experiencia en alta mar desde los 18 años, no le lanzó el salvavidas a su hermano Peter? ¿Por qué Derek, también navegante experimentado, no hizo lo mismo con sus compañeros? Según familiares, Derek tripuló barcos toda su vida. Sabía muy bien de qué manera se comporta la botavara y dónde había que colocarse para estar seguro. ¿Cómo es posible que la botavara le golpeara? Algo le llamó la atención, lo distrajo y por eso no lanzó los salvavidas. Otra hipótesis dice que le sorprendió una tormenta y que una ola gigante arrastró a los 3 hombres al agua. Pero es imposible, pues durante toda la semana, los informes meteorológicos no mostraron ninguna actividad de mal tiempo en la zona. Además de haberse encontrado con una tormenta, la taza de café, los platos con la cena y la ropa tendida habrían caído al suelo o al agua. De estar los 3 hombres en el mar, ¿dónde se encontraban los cadáveres? Pese a la intensa búsqueda de 7 días, nunca se hallaron. La esposa de Derek, Jennifer, declaró que su marido era un hombre muy cauteloso. El plan original era navegar con el Caz 2 en pareja, pero a Derek le preocupaba que solo 2 personas a bordo no fuera lo suficientemente seguro. Así es como decidió ir con sus vecinos, los hermanos Tunstead. La planificación del viaje se llevó a cabo a lo largo de varios meses y se debatió a diario mientras trazaban las rutas con ayuda de un ordenador. Según Jennifer, expresaron su preferencia de evitar la navegación nocturna por razones de seguridad y tenían la intención de mantenerse cerca de la línea costera durante todo el trayecto. Graham Douglas, el anterior dueño de la embarcación, corroboró que el Caz 2 se encontraba en óptimas condiciones antes de zarpar.
Afirmó haber colaborado con Batten en la elección de la ruta y que vio a los 3 hombres la noche anterior al inicio del viaje sin que le mencionaran ningún problema. ¿Qué había pasado entonces a bordo del CAD-2? ¿Qué se llevó a sus tripulantes? La piratería se descartó desde un primer momento, pues no se encontraron señales de lucha ni sangre y todas las pertenencias estaban a bordo. Más de 16 años después del suceso, el CAD-2 se ha convertido en uno de los barcos fantasma más famosos del mundo. Su caso se ha comparado con el Mary Celeste, un mercante estadounidense que, en 1872, fue encontrado navegando a la deriva en perfectas condiciones y con toda la carga intacta, pero sin ninguno de sus 10 tripulantes a bordo. A pesar de los avances tecnológicos, incluso con la presencia del GPS en las embarcaciones más modernas, el mar continúa sorprendiéndonos con casos como este. No es el único del mismo tipo y no será el último. Solo las olas guardan el secreto de lo que sucedió con los 3 hombres que, de forma inexplicable, desaparecieron sin dejar rastro. Quizás estos enigmáticos casos marítimos tienen una conexión más profunda de la que creemos con las desapariciones en bosques y parques nacionales, un fenómeno conocido como Missing 411. En el vasto misterio del océano, las respuestas a menudo son incluso más elusivas que las que buscamos en tierra firme. Troy, Montana, Estados Unidos. Ryker Webb, de 3 años de edad, fue visto por última vez la tarde del viernes 3 de junio de 2022 en el patio de su casa, donde se encontraba jugando con el perro de la familia. Su padre, que estaba con él, entró en el interior de la vivienda en busca de unas herramientas para reparar un vehículo. Cuando salió de nuevo, vio, para su gran asombro, que su hijo había desaparecido. Los progenitores lo buscaron por toda la zona y pidieron ayuda a los vecinos, pero no encontraron rastro del pequeño. 2 horas después, sobre las 4:53 de la tarde, la oficina del sheriff del condado de Lincoln recibió una denuncia de un vecino preocupado por la ausencia del niño. El lugar de la desaparición era cerca del marcador de 18 millas de la autopista 56 del sur de Troy, en el lado este de Bull Lake. Al día siguiente, el 4 de junio, la policía de Lincoln, junto con la ayuda de equipos de rescate de otros estados vecinos, desplegaron el operativo de búsqueda. Rastreadores terrestres, 2 helicópteros de la Guardia Nacional Aérea de Montana, varios drones, equipos caninos, vehículos todoterreno y una embarcación. Cabía la posibilidad de que Ryker se hubiese caído y ahogado en el lago. Pese a los esfuerzos durante las primeras horas por dar con el pequeño, no hubo suerte. Los perros de los equipos de búsqueda y rescate se comportaban de forma extraña. Daban vueltas en círculos y no lograron hallar ningún rastro olfativo ni pruebas físicas que ayudasen a dar con su paradero. La policía intentó operar con unidades aéreas adicionales, pero les fue imposible por las malas condiciones meteorológicas que sorprendieron a todos. Las previsiones para esa semana de junio fueron de cielo despejado, pero cambiaron de forma repentina. La fuerte tormenta, la baja visibilidad a causa de las nubes, junto a la densa vegetación del bosque, hicieron imposible las labores de búsqueda, por lo que tuvieron que posponer la operación hasta que las condiciones climáticas mejoraran. Se envió una alerta de código rojo a todos los vecinos de las inmediaciones con la ubicación en la que el niño fue visto por última vez, pidiéndoles que buscaran en sus propiedades. Al mismo tiempo, se difundió un informe de persona desaparecida en todo el país. El 5 de junio, cuando las duras condiciones climáticas cesaron, el grupo terrestre de búsqueda y rescate halló algunas pistas tras la casa de Ryker, en un sendero no muy lejos de allí. Al parecer, el niño se había paseado por el lugar levantando pequeñas piedras. Según el alguacil del condado, Darren Short, Ryker había buscado insectos debajo de las piedras y por eso se encontraban movidas.
Ese mismo día, unos vecinos de la zona llamaron a la policía porque encontraron al menor a casi 4 kilómetros de la casa de la familia Webb. Los vecinos afirmaron que tropezaron con el niño de manera fortuita mientras inspeccionaban la cabaña donde guardaban el generador de energía de su hogar. De repente, escucharon una voz y al abrir la puerta, se sorprendieron al ver a un niño pequeño de cabello pelirrojo y ojos azules. Se encontraba dentro de la bolsa recolectora de césped, junto a la máquina. Cuando la policía llegó a la zona del encuentro, pudieron confirmar que era él. Según las autoridades y los familiares, estaba muy asustado. En su rostro se reflejaba una escalofriante expresión. Su mirada parecía perdida en el horizonte, como si sus ojos fueran ventanas hacia un mundo lejano y desconocido. La aterradora expresión que tenía el niño es conocida como la mirada de las 1000 yardas, un fenómeno psicológico que revela un trauma profundo o la vivencia prolongada de algo angustiante. Este fenómeno fue observado por primera vez en soldados de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se manifiesta a través de gestos o expresiones que muestran el impacto de eventos traumáticos. Los síntomas, asociados con trastorno de estrés postraumático o estrés agudo, pueden manifestarse de diversas maneras debido a mecanismos psicológicos complejos como la disociación. La pregunta sobre lo que Riker vio en el bosque para experimentar tal trauma es, sin duda, inquietante. Aunque tenía frío, hambre y sed, estaba en buen estado de salud. Pero algo llamó la atención de los agentes. La ropa y el calzado no coincidían con la descripción que habían recibido en la denuncia de su desaparición. ¿Por qué motivo? El oficial le preguntó al niño cómo se había perdido. Riker estaba confuso. Explicó que estaba jugando en el patio de su hogar con el perro y que después fue a dar un paseo, pero se cansó y cuando quiso volver a su casa no supo cómo hacerlo. Tras aquel breve interrogatorio, el pequeño fue trasladado a Cabinet Peaks Medical Center para su evaluación. Pasado un día, fue dado de alta y volvió a casa con sus padres. La zona en la que se perdió Riker es conocida por su alta densidad montañosa, una temperatura que puede descender hasta los 4 grados centígrados, tormentas eléctricas y por la presencia de osos y leones de montaña. ¿Cómo sobrevivió Riker a todas esas adversidades durante 2 días él solo en el bosque? Aunque el niño fue encontrado sano y salvo, las autoridades no cerraron el caso. Había sucesos que no terminaban de cuadrar en la historia. ¿Por qué no estaba supervisado por un adulto? ¿Qué llevó a que un vecino denunciara la desaparición 2 horas después en lugar de los padres o algún familiar? ¿Cuál fue la razón por la que el vecino que informó la desaparición hizo una descripción errónea de cómo iba vestido el pequeño aquel día? ¿Por qué Riker no recordaba nada de lo sucedido en el bosque más allá de comer algunas bayas o beber agua en un arroyo? La historia del niño se volvió viral en las redes sociales debido a los misterios que la rodeaban. Las imágenes de su cara antes y después de perderse generaron teorías extravagantes para explicar su repentina aparición. Algunas sugirieron que no era el verdadero Riker Webb, sino un skinwalker que tomó su forma. Otras especulaban sobre la posibilidad de que hubiese sido sometido a pruebas de ADN y que el resultado indicara que no se trataba del niño desaparecido. Este dato se habría ocultado a la prensa. Para acabar con estas teorías, el hermano mayor de Riker, Kaiden, subió un vídeo a su cuenta de TikTok preguntando al pequeño sobre lo que vio en el bosque aquel día. Aunque esto lo único que hizo fue avivar aún más las hipótesis de tinte paranormal. Keep asking about what happened. Riker, do you remember when you got lost? Mm-hmm. What do you see? I see a house. A house Woods. in the woods? Yeah. So I can live and then I can live
Someone lived in the house? Yeah. I'm sorry that happened to you, bro. That was scary. You okay, though, now? Mhm. ¿Guarda el caso de Ryker Webb alguna relación con las desapariciones de los casos Missing 411? Los incidentes vinculados a este fenómeno comparten 11 hechos comunes que los conectan entre sí, llamados puntos de perfil. En este caso, existen 5 puntos que coinciden. En primer lugar, el instante de la desaparición, que suele ocurrir después del mediodía. Ryker desapareció en esa franja horaria. En segundo lugar, está la presencia de agua. Muchas de las personas desaparecidas del fenómeno Missing 411 lo hacen en proximidad a cuerpos de agua, como mares, ríos, lagos o lagunas. Ryker desapareció junto al lago Bull. El tercer punto es la respuesta de los perros de búsqueda y rescate, que no detectan rastros olfativos y se desplazan en círculos sin un objetivo claro, situación que también se observó en este caso. Luego está el fenómeno meteorológico, que, durante la desaparición y las labores de búsqueda, complica las tareas del equipo de rescate. En este caso, también comenzó a llover y hubo baja visibilidad, situación que ocasionó que la búsqueda se retrasase de forma considerable. Y por último, tenemos la amnesia casi absoluta de las personas que vuelven a aparecer. No recuerdan nada de lo sucedido y están por completo desubicadas. Si quieres conocer los otros 6 puntos, te invito a ver la extraña desaparición de Raymond Salmen, en donde explico los 11 de forma detallada. Desde la perspectiva aérea proporcionada por Google Earth, se puede ver un camino que se extiende desde el marcador de 18 kilómetros en la Ruta 56 hasta el lugar donde Ryker Webb fue finalmente hallado. Esta revelación plantea nuevas interrogantes sobre la ruta que pudo haber seguido durante su desaparición de 2 días. ¿Optó por ir por el camino existente, siguiendo una senda clara y accesible, o se adentró en el denso bosque que rodea la zona? ¿Quién habitaba esa casa que Ryker afirmó haber visto? ¿Podría esta presencia humana tener alguna conexión con su extraña desaparición y posterior hallazgo? Las respuestas a estas preguntas, hasta ahora, se resisten a revelarse, sumiendo el caso de Ryker Webb en un velo de incertidumbre y especulación. La falta de respuestas sobre estos detalles refuerza la misteriosa naturaleza del caso. Las similitudes con los puntos de perfil del fenómeno Missing 411 añaden capas de complejidad y desconcierto, lo que deja a los investigadores y al público con más preguntas que respuestas. Tal vez, como en muchos casos de este fenómeno, algunas incógnitas nunca serán resueltas, y el enigma de lo que realmente sucedió con Ryker Webb permanecerá en la penumbra de lo desconocido. Si quieres más casos de desapariciones, házmelo saber en los comentarios. Comparte el vídeo con las personas que creas que les puede interesar. Dale a like y suscríbete si no lo estás. Hasta pronto. Nos vemos en un nuevo vídeo.